Continuamos en esta mañana fresca, loberense, haciendo junto a vos, y ahora estamos en comunicación telefónica. Te lo habíamos adelantado cuando estábamos dando los títulos. Estamos con Veniero Gallini, por supuesto loberense, estudiando en Mar del Plata, ¿no? Veniero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estoy, me estaba acordando de que la última vez que me habían llamado de la radio era para cuando estaba en el centro de estudiantes de la escuela, Mirá, hace ya un par de años. hace un par de años. ¿Hace cuánto que estás, Veniero, allá en Mar del Plata? Yo me vine a estudiar a Mar del Plata en el 2022. 2022. Bueno, vos tenés, como decías, una trayectoria en los centros de estudiantes de acá, de Lobería, y también allá en la universidad, ¿no? Sí, así es. Cuando estaba en el secundario, en la secundaria 2, en el Colegio Nacional, ahí estuve en el centro de estudiantes del colegio y también estuvimos participando, formando en realidad la Unión de Centros de Estudiantes de Lobería, que hoy en día todavía funciona. Hay algunos chicos de los centros de estudiantes de las escuelas, los centros de estudiantes actuales, que están trabajando en eso. Y también habíamos formado la Unión de Centros de Estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Ah, Y mirá. sí, también existía eso. ¿Y eso no, Eh, no se sostiene en este momento? en este momento creo que ya no se sostiene. Fue algo que hicimos durante la pandemia. Eran Ajá. muchos centros de estudiantes del interior de la provincia que nada, nos facilitó el contacto con las autoridades provinciales, y Ujú. ahí en el momento que se usaba toda la virtualidad era más Claro, fácil. claro. Bueno, ¿y qué estás estudiando allá en Mar del Plata, Veniero? En Mar del Plata estoy estudiando ingeniería química. eh, Livianita la ya carrera. sí, me elegí algo fácil, pero me gusta, está bueno, así que se disfruta. Qué bueno, qué bueno. Veniero, bueno, obviamente que sabemos hace tiempo ya, y sobre todo este año, finales del año pasado, se ha discutido mucho las universidades, la universidad pública, el presupuesto, y que si es un costo y que si gastan de más. ¿Cómo ves vos como estudiante que repercute toda esta situación en la vida universitaria normal? Bueno, hay muchísimas cosas para decir. Sí, como para Eh, empezar por alguna de las de las vías. yo para arrancar, arrancaría haciendo como un mini repaso de qué es lo que se ha hecho o qué es lo que ha sucedido. Ujú. En el presupuesto o la lucha por el presupuesto universitario comienza a principios del año pasado, en principios de 2024, cuando el presupuesto nacional se reconduce. Es Ujú. decir, el presupuesto que se utilizó durante el 2023 se decide volver a utilizarlo para el 2024, a pesar de que hubo una alta inflación durante el 2023. Entonces, en realidad el poder adquisitivo se redujo un montón. Eso Claro, para todo el gobierno nacional, que incluía obviamente las universidades nacionales, que dependen directamente del gobierno nacional. claro. Entonces, por ahí el primer hito más importante del año pasado fue la marcha del 23 de abril, Ujú. donde se pedía por un aumento del presupuesto nacional universitario, que lo que venía, el gran problema en ese momento era que con el dinero que estaban funcionando las universidades, no alcanzaba para terminar el primer cuatrimestre. En Claro, ese momento el gobierno nacional decide dar un aumento, sale por todos los medios, por las redes sociales, y bueno, de eso también podemos hablar, de qué es lo que comunica y cómo lo comunica, sí. a decir que había dado un 70%, un 140% de aumento, cuando en realidad lo que estaba dando era apenas un 2 o 3% de aumento dentro de los gastos totales que tenía una universidad. Que Y eso a el veces segundo, un mes sí, de inflación supera ese 2-3%. claro, exactamente, porque en realidad lo que está aumentando el gobierno nacional eran los gastos de funcionamiento, que Ujú. son esos gastos para, digamos, pagar los servicios
o hacer alguna obra chica de la universidad, Sí. pero no estaba aumentando los salarios, que era el gran reclamo, y el presupuesto de cada universidad se gasta aproximadamente un 95% en salarios. Claro. Y el segundo hito del año pasado fue la segunda marcha federal universitaria, que se da en un contexto en el que se había tratado una ley de financiamiento universitario que de alguna manera aseguraba que ningún gobierno pudiera desfinanciar a las universidades de la forma que lo está haciendo, y tantos otros lo han hecho en el pasado. Sin embargo, empieza a generar un rum dentro de la comunidad universitaria de que el presidente iba a vetar la ley que el Congreso había aprobado. Entonces, es ahí cuando sale toda la comunidad universitaria del país a marchar, a pedirle básicamente al Poder Ejecutivo que no vete esa ley que garantizaba el buen funcionamiento de las universidades. Claro. El veto sucedió igual. Sí. O sea que a este gobierno poco le estaría interesando lo que dicen las mayorías. Sí, sin duda. Lo público. Así que, exactamente, esos serían por ahí los grandes hitos del año pasado, que fue un año que arrancó enseguida a pelear por el presupuesto, y que este año tal vez arrancó un poco más tranquilo. Todavía estamos en junio y no se ha repetido la fórmula de las marchas nacionales, pero que sin embargo el problema persiste. Sí, y que no es solamente un problema de salario y de gastos para pagar la luz y el gas, sino que también tiene que ver con un montón de otras cosas, como por ejemplo las becas universitarias. Hoy las universidades nacionales de Argentina se caracterizan en que de ellas participa o puede asistir a las clases cualquier estudiante que tenga la voluntad de hacerlo, entre comillas. Sí. Obviamente que se necesita un montón de requisitos, sobre todo requisitos económicos, porque no cualquiera puede llegar a las universidades. No todos los estudiantes que se proponen llegar a la universidad viven en una ciudad donde exista una casa de altos estudios. Entonces, sin duda el sostenimiento, ¿no?, de uno estudiando, los libros, los apuntes, el transporte, que más cuando vive lejos de su lugar de origen, ¿no? Exactamente. Las becas venían a contrarrestar un poco ese efecto, y hoy las becas, hay distintos tipos de becas. Hay becas que asigna directamente la universidad con su propio presupuesto, que eso obviamente con el presupuesto como está son insuficientes, pero además hay becas que otorga directamente el gobierno nacional y que no se han actualizado prácticamente desde el año pasado. ¿No se actualizaron los valores? Algunos valores sí se han actualizado. La problemática es que frente a la inflación, en realidad el poder adquisitivo con respecto al año pasado es menor. Sí, sin duda. O sea que las becas para estudiantes también son un problema. Bien. Pero en realidad, para mí, lo más importante y el problema más grave no es tanto del dinero que le estamos destinando a las universidades, sino del modelo de universidad que existe hoy en día. Ajá. Y que es insostenible con el modelo o con el presupuesto que destina el gobierno nacional. Bien. Hoy en día las universidades nacionales son de las mejores a nivel mundial. Las universidades nacionales argentinas encabezamos el ranking de las universidades, de las mejores universidades a nivel internacional. Siempre. La UBA, por ejemplo, es la número 400 por uno de los últimos estudios donde se hace un ranking de las universidades nacionales. Hubo uno que salió esta semana que dice que
está cerca del puesto 400, la UBA, Uh-huh. y así un montón de otras universidades. Hay 10 por lo menos universidades que están dentro de las mejores 2.000 universidades del mundo. Claro. Y eso se logra por un montón de cuestiones, en principio porque las universidades son cogobernadas, es decir, los propios docentes, estudiantes, no docentes, son los que deciden acerca de su propia universidad y por lo tanto es mucho más sencillo que a la universidad le vaya bien, entre comillas, y somos nosotros mismos los que la habitamos, los que decidimos por ella y no alguien sentado en un escritorio a 500 kilómetros que no de distancia. conoce, que no sabe cómo es el funcionamiento, qué sé yo. De hecho, por ejemplo, no sé, vos me hablabas de las becas, de todo lo que ofrece una universidad. También están los programas de extensión, ¿no? Que hacen salir a la comunidad, que esté conectada con la gente, la universidad, más allá de lo que va, y también ofreciendo y buscando soluciones a distintas problemáticas. Exactamente, sí. En la universidad no solo se enseña, sino que también se hace extensión e investigación. Uh-huh. La extensión sirve para llevar la universidad al resto de la sociedad, a una pequeña pyme que necesita una solución que tenga que ver con la ingeniería, o a un barrio carenciado que necesita algo que tenga que ver con ayuda psicológica, o etcétera, etcétera. Las ramas de cualquier universidad son muy amplias. Uh-huh. Y la sociedad es aún más amplia, por lo tanto hay muchas cosas por hacer y también se investiga. Es decir, la misma universidad no se queda quieta en los conocimientos que tiene, sino que sale a buscar más para todavía mejorar no solo el nivel académico, sino el conocimiento en general de la sociedad. Uh-huh. Eso es muy valorable. Sin duda. Actualmente las universidades tienen un nivel académico muy bueno, y eso se debe a que para ser docente en la universidad tenés que pasar por concursos. Está lleno de docentes que no solo se quedaron con su título de grado, sino que tienen otro de posgrado, que tienen un máster, tienen un doctorado, una especialización, y todo eso, todos esos concursos y todo ese proceso conlleva mucho esfuerzo. Uh-huh. Y por lo tanto el docente va a querer que todo ese esfuerzo se le vea reflejado exactamente en su salario. Si nosotros, qué ambicioso, si el gobierno nacional paga bajos sueldos y sin embargo el sector privado le va a pagar mejores sueldos a ese profesional, entonces los mejores profesionales comienzan a migrar al sector privado y Uh-huh. por lo tanto ahí es cuando las universidades dejan de tener el prestigio que tienen actualmente. Sin Eso duda. es lo que está detrás y el problema en gran medida de lo que se está discutiendo. No se está discutiendo de si el docente tiene que ganar más, o el docente está trabajando poco, o si el docente... En realidad lo que se está discutiendo es si seguimos queriendo tener la universidad de prestigio que hoy tenemos, o si preferimos que los estudiantes vayan y tengan que pagar una universidad privada, uh-huh. o se tengan que ir a otro lado a estudiar, o dejen de estudiar en las universidades. Sin duda. Beñero, hay algo por ahí que creo que está bueno a raíz de lo que vos dijiste, y que por ahí está bueno también aclarar un poco, a ver cómo funciona para los que nos están escuchando, porque muchas veces, y con estas discusiones del presupuesto, dicen, no, porque gastan mal, porque no sé qué, que la auditoría, que no se hacen auditorías, qué sé yo, y pareciera como que el gobierno inocentemente le da una millonada de pesos a la universidad y después no saben qué hace con eso, y entonces ahora se están queriendo poner duros a controlar. Realmente,
¿cómo vos que sos parte incluso del centro de estudiantes también, que imagino que tenés ahí un poco de conocimiento de eso, en realidad, a ver, ¿cómo es el tema de los controles? ¿Siempre hubo, nunca hubo? ¿Es real cuando dicen jamás se les auditó a las universidades? Y si fuera así, ¿de quién sería la culpa, no? Bueno, no, claramente no es real. Las universidades nacionales se auditan, así como se audita cada órgano del gobierno nacional. Incluso, no solamente la audita el propio gobierno, sino que tiene una auditoría propia, interna, que busca cada vez hacer más eficientes los recursos. Con esto quiero decir, no alcanza, obviamente, con auditoría interna, pero las universidades, en general, siempre están interesadas en que su propio presupuesto rinda más. Claro. Exactamente. Y además, el propio gobierno nacional las audita constantemente. No solo eso, sino que... ¿Qué es la AGN? Exactamente. La Auditoría General de la Nación. Exactamente. La propia Universidad Nacional de Mar del Plata tiene un portal de transparencia que es un lugar donde una página donde cualquier persona puede entrar y ver cuáles son los movimientos de dinero de la Universidad Nacional. Cuánto cobra cada docente, en qué se está destinando el dinero. Hace no tanto, debe hacer hace un mes aproximadamente, se hizo también un estudio, hizo un ranking de la transparencia de distintos órganos del nivel nacional, que incluía universidades nacionales y por otro lado también incluía, por ejemplo, ministerios nacionales. Sí. Las universidades nacionales encabezaron este ranking de transparencia, sobre todo por encima de los ministerios nacionales. Claro. Entonces, cuando se debate por todos lados de si las universidades hay que auditarlas, si son transparentes, si gastan mal el dinero, la respuesta es: son aún más transparentes que el propio gobierno nacional, que es quien está diciendo que las universidades no se auditan y no son transparentes. Clarísimo. Entonces, seamos críticos con la información que se divulga hoy en día y no estamos a tantos clics de distancia para obtener la información que yo estoy diciendo. Sin no hay duda. que quedarse solo con lo que dicen los periodistas y los portales de información. Sin duda, y muchas veces incluso la misma información oficial de los propios ministerios desmienten lo que los funcionarios después salen a decir por los micrófonos, ¿no? Hablando, que decías vos hoy, también es otra línea para ver qué y cómo comunican, ¿no? Beniero, ¿cómo sigue ahora el tema del presupuesto? ¿Están en reuniones, discusiones? ¿Hay algo planificado ahora para próximamente? Sí, justo ayer tuvimos una reunión. Yo actualmente soy el vicepresidente de la Federación Universitaria Marplatense, que es, digamos, el centro de estudiantes que nuclea a los otros centros de estudiantes que hay de cada una de las facultades de la universidad. Yo el año pasado fui el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y este año me toca ser el vicepresidente de la Federación de Centros de Estudiantes. Digamos. Bien. Ayer justo tuvimos una reunión entre el gremio estudiantil, que es la Federación, y los gremios docentes, no docentes, etcétera. Lo que se está charlando, o en un principio se había charlado, era en una nueva marcha nacional universitaria, también en pedido, en reclamo de el aumento de salarial, el aumento de los gastos de funcionamiento, el aumento de los gastos para ciencia y técnica, los aumentos para las becas, pero aún todavía esto a nivel nacional no está definido, sobre todo
por la información que nos llega a nosotros acá localmente, Claro. porque durante el año no se han propiciado actividades como el año pasado, que antes de llegar a la marcha universitaria, se realizaron otras actividades, digamos, menos masivas, Claro. que después propiciaron a que las marchas universitarias sean masivas y de esa forma poder dar una buena imagen o un buen reclamo ante el gobierno nacional. Sin Por lo duda. tanto, lo que se está pensando ahora es en actividades de reclamo del tipo, bueno, en redes sociales, por supuesto, eso siempre, pero además en otros métodos que puedan hacer que la gente se empiece a interesar en la problemática, que pueden ser 1.000.000, pero colgar banderas, bueno, los docentes y los no docentes siempre están pensando en el paro de actividades, elegir consignas de tipo, hoy todos venimos vestidos de tal cosa para mostrar la problemática de la universidad, y esas son las estrategias con las que contamos la comunidad universitaria para tratar de que este problema no persista. Por otro lado, en el gobierno, en los gremios, pero a nivel nacional, la Federación Universitaria Argentina, junto con los gremios docentes, no docentes, y el FIN, que es la organización que reúne a todos los rectores a nivel nacional, han escrito y han podido redactar una nueva ley de financiamiento universitario. Ajá. Que la semana pasada, el miércoles, y yo estuve ahí, se presentó ante la comisión de educación de la Cámara de Diputados, junto con el apoyo de muchos diputados nacionales que son de distinto color político. Bien, eso es importantísimo. Sí, exactamente. Así que durante el miércoles de la semana pasada se estuvo haciendo una doble actividad, que fue la presentación por parte de los gremios nacionales hacia la Comisión de Educación del recinto de diputados, y al mismo tiempo afuera la Federación Argentina estuvo haciendo un debate donde se trataron temas similares a los que estamos hablando nosotros, desde la perspectiva estudiantil, docente, no docente, a cielo abierto, digamos, y en transmisión en vivo. Bien. ¿Hay algún punto destacable, fácil de explicar, que sea un cambio importante en este proyecto de ley de financiamiento universitario? Digo, porcentaje del PBI que se destina, alguna cosa. Exacto. Sí. Como se suele hacer en muchos otros países, esta ley viene a proponer que en el próximo año se destine un 1% del PBI nacional para el presupuesto de las universidades. Bien. ¿Cuánto es actual, sabes? En cantidad de dinero no lo sé. No, digo, piden un 1%, ¿qué porcentaje más o menos se está destinando actual? Actualmente. Históricamente siempre fue el 0,8%. Ok. Y actualmente ese porcentaje ha disminuido un montón. No tengo la cifra certera. Bien, pero está por debajo de los niveles históricos, digamos. Sí, eso sin duda. Y lo que se planea con esta ley es que se aumente de a un 0,1% el PBI que se destina para las universidades por año. Es decir, en 2026 en vez de un 1% será 1,1%, y así sucesivamente hasta llegar a un 1,5% del PBI nacional. Que ese sería el objetivo. Perfecto. Bueno, esto lo estuvieron presentando entonces en la comisión ahí de educación de la Cámara de Diputados, ¿no? Y vos estuviste presente como vicepresidente de la Federación Universitaria de Mar del Plata. Exactamente, sí. Estuvieron ahí representantes de las distintas federaciones universitarias del país, y estuvieron también presentes
muchísimos rectores de las universidades, docentes, no docentes, y ahora lo que se está esperando es que este proyecto pase primero a la Comisión de Educación de Diputados, luego a la de Presupuesto y luego a ser tratado en el recinto general de diputados para que después pase a la Cámara de Senadores, y se espera que no suceda lo que sí sucedió el año pasado, que es un veto presidencial, aunque ya obviamente el jefe de ministros ha salido a decir, no exactamente sobre el presupuesto universitario, pero sí sobre otros reclamos que se están haciendo. Es de público conocimiento los reclamos. Sí, lo de las jubilaciones, el Garrahan. Las jubilaciones, bueno. Ya ha salido a decir que toda ley que saque el Congreso Nacional que intente ir contra lo que ellos llaman el equilibrio fiscal, pues entonces será vetada por el gobierno nacional. Por lo tanto, se viene este 2025 otro año de mucha lucha. De mucha lucha, primero para que efectivamente pueda llegar al recinto tras el paso de comisiones y que consiga los apoyos para poder ser tratado, y después para sostenerlo, que no la veten, y llegado el caso de contar con apoyos de más de 2/3 para que se pueda revertir hipotéticamente el veto, ¿no? Es toda una tarea de mucho esfuerzo que queda para adelante. Sí, es una tarea que ya comenzó su ciclo, porque hace, creo que 2 noches, o hace muy poquito de esta semana, estaba en el temario del recinto de diputados, se estaba proponiendo que pase a comisiones, que sea parte del temario de la Comisión de Educación, esta ley de presupuesto universitario. Bien. Sin embargo, como así también estaba el presupuesto por el Garrahan y algunos otros temas. Bien. Sin embargo, algunos diputados se levantaron de la sesión que se estaba produciendo, en donde también se aprobó el aumento para jubilados y etcétera. Algunos diputados decidieron levantarse de la sesión para no dar quórum y por lo tanto que no se trate o que no pase a comisiones esta ley de financiamiento universitario. Claro. Entre ellos, diputados, por supuesto, de la Libertad Avanza y del PRO, también de la UCR, etcétera. Como suele a veces suceder. Beniero, la verdad que interesantísimo todo lo que contás, la lucha, por supuesto, por el presupuesto y este proyecto de ley que esperemos que pueda salir adelante, que mejora la vida cotidiana de la vida universitaria, digamos, en general, y nosotros de acá de Lobería, por supuesto, más que interesados, no solo por vos que sos estudiante de origen loberense, estudiando en Mar del Plata, sino que realmente hay mucha gente de Lobería que tiene sus hijos estudiando en Mar del Plata, Tandil o la universidad de acá de Lobería, ahora en Lobería, que depende de convenios de otras universidades, así que un tema para hacerle mucho seguimiento. Beniero, muchísimas gracias por tu tiempo, súper claro las palabras y por supuesto que los micrófonos abiertos ante cualquier novedad y cualquier cosa que tengas ganas ahí de comunicarnos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y por estar siempre invitándome a hablar en la radio. Nos estaremos comunicando pronto. Sin duda que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Beniero Gallini, joven loberense que está estudiando ingeniería química en la Universidad de Mar del Plata, es vicepresidente de la Federación Universitaria de Mar del Plata y fue parte de la comitiva cuando se presentó el nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados de la Nación.